13, 14 y 15 de septiembre, Fiesta Nacional de la Cosechadora. Sábado 14, conferencia a cargo del doctor Adrián Cormillot. Sábado 14, presentación exclusiva de Destino San Javier. Domingo 15, show único para Finaco de Los Rojas. Y además, sorteos especiales por 360.000 pesos. El servicio de ginecología y obstetricia de Clínica Parra piensa en vos y en tu bebé. Ofrece guardias ginecológicas y obstétricas permanentes, células madres y fertilización asistida. Clínica Parra, Boulevard Roca y 25 de mayo, Rafaela. Crecer, la tarjeta de beneficios de UPCN. Descuentos en más de 500 comercios y marcas de toda la provincia de Santa Fe y de Argentina. Porque siempre pensamos en vos, UPCN pensó en crecer. Bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanos. Como cada jueves estamos aquí. En el día de hoy vamos a estar hablando de la salud pública con un nuevo invitado. Oscar, ¿cómo estás? Así es, ¿cómo te va, Barbie? Muy buenas noches y muy buenas noches también a toda nuestra teleaudiencia. Efectivamente, en el Centro Médico del Sol, en el consultorio de uno de los directores de este centro médico, que es el doctor Jorge Bertram, que además es director del hospital del SAMCO de Rafaela, doctor Jaime Ferrer. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, muy buenas noches y la verdad que una inmensa alegría tenerlos acá. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, para comenzar la charla me gustaría que nos cuente cómo está al día de hoy el hospital Jaime Ferrer y la salud pública en general en Rafaela. Bueno, realmente nuestro querido hospital está funcionando con muchísima demanda hoy en la actualidad, en forma sostenida. Bueno, la salud pública en sí, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el amplio nodo de salud que tenemos, cada vez más demandante, pero bueno, se van generando, como uno siempre dice, las distintas reuniones, no solamente en nuestro efector que es el hospital en sí, sino el trabajo en forma mancomunada también con los centros de salud y con todos los directores de los distintos hospitales, de Sunchales, de Ceres, de Tostado, de San Cristóbal, de Villa Minetti, y bueno, vamos siempre colaborando, nos vamos potenciando uno al otro y bueno, de esa forma siempre vamos subsanando y dando la mejor prestación en lo que es la salud pública, sí. Pero verdaderamente estamos frente a un gran desafío hoy por la situación en sí un poco que se está viviendo. Y bueno, y la necesidad misma imperiosa que tiene la gente. Y cuando se habla de salud, los tiempos, más de salud pública también, los tiempos a veces no son de mucha espera y tenemos que ser lo más resolutivo posible. Y ahí está la estrategia y todo lo que uno fue aprendiendo y todo lo que uno va haciendo de tratar de articular y trabajando con un fuerte equipo de trabajo desde la dirección misma y bueno, todos los que integran el hospital en sí, vamos buscando las soluciones para cada uno. Marcaba Jorge lo que es el efector de salud, lo importante que se constituye geográficamente porque atiende la demanda no solo de los rafaelinos, sino de una zona amplísima, incluso hasta llegando a la provincia de Santiago del Estero, en una situación económica difícil y compleja en el país, donde además muchas cuestiones que tienen que llegar a este efector de salud no solo dependen del Ministerio de Salud de la provincia, sino también del Ministerio de Salud de la Nación. Y por otro lado, atento a esta situación económica, muchos ciudadanos que dejan de tener prestaciones de servicios a través de las obras sociales habituales o las prepagas, y entonces es ahí donde recurren al SAMCO, y es allí también donde el sistema de salud peligra en su colapso, ¿no? Sí, la verdad que lo que vos estás transmitiendo es así y ese es el miedo y el temor que algunas veces nosotros tenemos. Siempre estamos ahí al borde de esa situación. Por un lado tenemos el paciente que necesita verdaderamente de la asistencia de la salud pública en sí. Después tenemos esos pacientes, como vos bien decís, Oscar, que han perdido su obra social,
o pacientes que tienen algunas obras sociales y a veces por X motivo y demás no reciben la cobertura, obras sociales gremiales o no, y bueno, que asisten de alguna forma al hospital. Tenemos el tema del PAMI, que son muchos los pacientes que a veces se acercan al mismo hospital, no solamente para recibir la atención médica, porque el mismo médico de cabecera que atiende en la parte privada atiende en el hospital, entonces el mismo médico lo invita a que se acerque al hospital para que pueda acceder a los medicamentos que hoy son tan costosos. Y ahí aportar un dato, Oscar, no sé si recordás, en 2017 creo que fueron los últimos datos estadísticos de la cantidad de gente y que va en aumento, que se atiende en el hospital, más de 10.000 personas por mes. Sí. Y eso asciende actualmente. Sí, asciende. Nosotros lo que es la guardia es el servicio que más potenciamos y que nunca estamos con la falta de médicos necesarios, a pesar de tener 5 médicos distribuidos durante todo un día, más todas las atenciones a demanda y el médico de urgencia y emergencia. Tenemos médicos para la atención adulta y médicos para la atención pediátrica, y trabajamos viendo los números y las estadísticas sobre los horarios picos de atención, y ahí es donde nosotros reforzamos más la parte médica, con enfermeros que atienden en la parte de adelante de la guardia, que es para las atenciones y las consultas banales, digamos, y médicos que están, y enfermeros que están preparados para la urgencia y emergencia. Pero nosotros hemos llegado a atender consultas diarias en guardia de 350 a 400 pacientes diarios. Entonces vos tenés que sostener todo un sistema, sostener a los profesionales, a los médicos, a los enfermeros, sostener a los administrativos, que la gente con muchísima ansiedad quiere ser atendida rápidamente, y bueno, de ahí que pudimos implementar, y lo vamos haciendo en forma progresiva, el sistema de triage, que es un sistema a nivel mundial donde clasifica al paciente de acuerdo a la patología que tenga, y de acuerdo a eso se le da un tiempo de espera. Pero eso es todo un programa de educación que nosotros tenemos que llevar adelante con el paciente, para que entienda que si viene una persona con un dolor de oído y aparece otro individuo con un dolor en el pecho que puede estar infartándose, va a tener prioridad ese paciente y va a tener que esperar un poco más el paciente con el dolor de oído. Y a su vez, eso lo vamos potenciando también a través de los centros de salud. O sea que sepa que hay 11 centros de salud que tiene nuestra ciudad de Rafaela, y bueno, que para ese tipo de patología pueden atenderse tranquilamente en los centros de salud y no tener que asistir a la guardia, para que de esa forma la podemos descongestionar y bueno, y mantener una calidad prestacional como corresponde. Pero bueno, es todo un trabajo eso el que llevamos adelante. ¿Este sistema que haces mención de triage es un sistema que adopta este hospital o que es una política que implementa el Ministerio de Salud de la provincia? El triage es una medida a nivel internacional. Con respecto al ministerio mismo, quien fue que lo tomó, se volcó sobre el hospital el personal del Hospital Alasia viajó a la ciudad del Paraguay. En el Hospital de Niños del Paraguay, ellos tomaron la réplica del triage de España y lo trajeron al Paraguay. Como en Paraguay funciona tan bien ese sistema, bueno, la misma gente del Hospital Alasia viajó al Paraguay, se formó, se capacitó y lo trajo para la provincia. Hicieron los primeros esquemas de triage en el Hospital Alasia, y como funcionó, que ahí hay una demanda importantísima, como vieron que funcionó muy bien, bueno, se capacitó a un equipo de trabajo para que ese mismo equipo de trabajo trabaje o traslade toda esta formación y capacitación a los hospitales de toda la provincia de Santa Fe, por supuesto a los hospitales de tercer y segundo nivel. Y la verdad que funciona, y funciona muy bien. Nosotros, el triage como objetivo es tener un enfermero que se rota cada 3 o 4 horas, que es el que va a ir recibiendo los pacientes que van ingresando a la guardia. Ese mismo enfermero le hace todo lo que es los controles de signos vitales, presión arterial, temperatura, recaba la primera información.
Entonces, de acuerdo a la evaluación que hace el enfermero mismo, es el que tiene que activar la alarma o no, de acuerdo a lo que necesite ese paciente. Nosotros lo empezamos a llevar adelante, pero ahora digamos que lo vamos a especializar un poco más porque estamos encontrando en la guardia un mismo espacio físico que no es en la misma enfermería, sino va a estar más adelante, o sea, donde era la cabina del personal policía. Ese mismo espacio ahora va a ser el lugar de recepción. Y bueno, va a tener esa rotación de 3 horas porque bueno, eso demanda una concentración importante que tiene que tener el personal de enfermería. Entonces, para evitar que se agote y demás, bueno, vamos a trabajar así. Pero bueno, esto es un sistema y un modelo a nivel internacional que funciona en todas las guardias de los hospitales de mayor complejidad. Y bueno, en la provincia se empezó a ver que era muy beneficioso. Hay provincias aledañas que también lo están utilizando, pero bueno, creo que en lo que es el modelo en sí del triaje acá en la provincia, antes de largarlo, bueno, se capacitó muy bien al personal, se estudió muchísimo y bueno, ahora se le está dando funcionalidad. Bueno, doctor, hay otro tema puntual que tiene que ver quizás también con la crisis o no, o con una decisión política, que es con el tema de las vacunas para los más pequeños. Hasta hace muy poco, bueno, no se estaban recibiendo las vacunas, incluso no se podían tampoco conseguir en las farmacias o el precio era altísimo. ¿Eso se tranquilizó, se equilibró? ¿Hoy hay vacunas en el hospital? Sí, hoy tenemos vacunas, por suerte, no solamente en el hospital, sino en todos los centros de salud. Pero tuvimos dificultad en el ingreso mismo de la vacuna y en las faltantes. Eso la misma ministra de Salud se comprometió y viajó y gestionó varias veces en Buenos Aires el reclamo y el pedido. Por suerte hace un par de meses, no más, se pudo ya tener todo el programa completo de vacunación. Se tuvo que reorganizar los programas también, pero bueno, hoy por hoy lo que es campaña de prevención y lo que es vacunación estamos al día, estamos bien. ¿Y qué pasa con aquellos padres? Porque también una cosa lleva a la otra, con aquellos padres que hoy por hoy tienen esa idea o están a la vanguardia, no a la vanguardia, sino en la decisión de no vacunar a sus hijos. ¿Qué pasa con esos padres, con esos chicos? ¿Hubo algún caso en el hospital? Nosotros por suerte no. Lo que es, por ejemplo, la campaña antigripal, gracias a la campaña que ustedes mismos a través de la información y la educación y transmitir, se ha logrado un alto grado de concientización y la gente ya antes que empiecen los primeros fríos ya se acerca a vacunarse, no solamente el adulto sino el niño. Y este año, por suerte, y ahí hablo como médico alergista, se tomó también y se hicieron fuertes campañas en lo que es la vacuna de la neumonía. Porcentualmente son más los pacientes con neumonía que fallecen que por la gripe en sí. Así que bueno, o sea, me parece que si existe una falla, dada tu pregunta, una falla de que no quieran vacunarse, ahí hay una falla del mismo médico que no supo transmitir en tiempo y forma, salvo algunos casos especiales donde sí o sí el paciente no tiene que recibir la vacuna, por ejemplo antigripal, si es alérgico al huevo, no puede colocarse la vacuna porque las bacterias, el virus se inocula en el embrión del huevo del pollo. Entonces, si vos te colocas esa vacuna, te puede generar un shock anafiláctico y bueno, puedes pegarte un gran susto y caminar ahí al borde de la muerte. Así que salvo algunos casos muy especiales, no tienen que vacunarse, pero hoy por hoy la prevención, la vacuna es lo más barato y es lo más, y dentro de la prevención en sí hay que hacerlo sí o sí. Una pena cuando se produjo esa faltante y que no llegaban las vacunas porque, y aquí viene la pregunta, doctor, porque si sigue siendo el método exclusivo para el hospital el tema de la prevención, tanto en el hospital como en los SAMCOS, y cuando se habla de prevención es justamente es prevenir, es evitar que se llegue a la enfermedad, y una pena cuando ese faltante se produce porque muchas veces hay mamás que ya no regresan con sus niños a vacunar. Exactamente, es cierto lo que decís y ahí nuestras asistentes sociales tienen que estar muy atentas, tanto las de nuestro hospital como en los centros de salud, para que esto no ocurra.
porque varias veces venían, se acercan y ven que la vacuna no está y después por X motivo o lo que sea no asisten más al hospital. Y honestamente tuvimos muchísima suerte que la ola de frío empezó más tarde de lo habitual. Nosotros en eso éramos muy temerosos y bueno, tuvimos el acompañamiento del tiempo, que tuvimos un periodo templado y bueno, eso hizo que bueno, llegó la vacuna tarde, se largó masivamente la campaña, se reforzó en horarios el vacunatorio. La misma jefa del servicio de enfermería, la licenciada Estela Villarreal, fue la que dijo vamos a reforzar en horarios para que la gente se pueda venir a vacunar, y se potenció también un poco en los centros de salud y bueno, o sea, y más el tiempo que acompañó, gracias a Dios no hemos tenido muertes significativas por estas causas, así que dentro de todo este año la verdad que la pasamos bien. Si me permitís, Barbie, sí, me gustaría retomar con el doctor el tema de la guardia, que es tan emblemático, no solo porque a usted, doctor, le ha tocado inaugurar lo que es la nueva guardia del hospital, sino porque esa estadística que habla de entre 350 y 400 personas que pasan por día a ser atendidas por diferentes motivos, y es importante marcárselo a la ciudadanía porque es fácil también demonizar rápidamente cuando el servicio no es del todo eficiente o cuando se presentan inconvenientes, pero cuando uno comienza a recabar datos como estos y comprende que hay 300 o 400 personas para ser entendidas, es tan insalubre para el paciente que está esperando como para el profesional médico que tiene que atender esa cantidad de gente. Sí, ¿no? Totalmente es así. Por eso el apoyo que uno siempre da es generar automáticamente reuniones y transmitir no solamente el agradecimiento a los profesionales, médicos, enfermeros, administrativos, camilleros, que están todos presentes y también personal de ambulancia y demás que trabajan todo en lo que es una guardia en sí. Pero o sea, tenemos que trabajar en el sostenimiento de estas personas que llegan en un momento que se saturan. Entonces buscamos de que el profesional médico, en vez de hacer una guardia de 24 horas, haga una guardia de 12 horas y la vamos haciendo rotativa de alguna forma u otra. Y después hacemos reuniones constantes para que sepan que uno también está encima del proceso, para que sepan que de alguna forma u otra uno está para lo que se necesite, a la hora que sea y en el momento que sea. Y bueno, se va entablando y nos vamos potenciando el uno al otro. Por eso yo siempre digo que la gente tiene que respetar muchísimo a los profesionales que están en la guardia, porque no solamente es el número de la atención, como vos bien decís, Oscar, de 200, 300 hasta 400 personas, sino también la amenaza que a veces tenemos de gente que con un celular vienen, te sacan fotos, vienen, te filman para ver cómo el médico va a atender a su chiquitito sin existir previamente algún conflicto, nada. Entonces también tenemos que estar en ese trabajo, o sea, ese sostenimiento de por qué tenés que filmar a una persona y demás. Y acá estamos hablando sobre una institución que es muy prestigiosa, que es nuestro querido Hospital Jaime Ferré, y por eso yo siempre puntualizo y focalizo eso, que acá hay que trabajar todo en forma conjunta. Bueno, de hecho el hospital ha vivido situaciones muy violentas estos últimos meses. Exacto. Con situaciones muy difíciles para los administrativos, para los médicos y para incluso los pacientes que estaban en la guardia. Sí, muy triste para quien te está hablando. La última que tuvimos fue la agresión de una persona que hasta el día de la fecha no sabemos cuál fue la causa o motivo real, que ingresó con un arma blanca y después agarró el matafuego y empezó a rompernos todos los vidrios. Al Estado le salió más de 60.000 pesos recuperar esa guardia, que es plata de todos, o sea, es plata pública. Seguridad no, seguridad sí. A ver, está todo, está la seguridad privada por un lado, está la seguridad pública por el otro lado, está el personal administrativo que tenemos que cuidar, los médicos y demás. No podemos tener tampoco una guardia enrejada, porque una guardia como es para la urgencia y la emergencia y tenemos que tener dos entradas clave que tienen que estar siempre abiertas, una para el personal
para el paciente que ingresa al hall y el administrativo lo recibe, y la otra entrada es el ingreso de las ambulancias para la urgencia y la emergencia. Y a veces por ahí se te pueden filtrar o no. Pero bueno, son situaciones esas desagradables que nos pasan y que nos entristecen mucho. Gracias a Dios son las menos, porque en los 3 años y 5 o 6 meses que uno está en la gestión, la verdad que me alcanzan los dedos de una sola mano para contarlas. Situaciones violentas como estas. Pero bueno, o sea, ahí uno, cuando pasó todo este hecho, que fue el día 9 de julio, yo estuve de las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, sosteniendo a los médicos, hablándole, porque tenían un miedo terrible para seguir trabajando. Claro, porque además el personal de salud no está preparado para esa contingencia. No estamos preparados para eso exactamente, y para una situación así desagradable, donde vos ves los daños que quedan, donde vos tenés que seguir trabajando. Tuvimos que llamar al personal de mantenimiento para que nos ayuden a recuperar lo que era un vidrio, poner una madera, hasta que después se tuvo que volver a organizar todo, acomodar ventanas y demás. Y en el mismo momento seguir atendiendo. Y en el mismo momento gente esperando para que se siga atendiendo. Entonces es algo todo muy complejo, y ahí es donde realmente uno ve cómo se tiene que trabajar con el alto grado de responsabilidad que se tienen que llevar las cosas adelante, no solamente de dentro del hospital, sino también los responsables que se interesan por la salud pública externamente, donde tienen que acompañar todo este trabajo, donde tienen que cuidar a la institución. Ese es un hincapié que yo siempre hago. El hospital hay que cuidarlo, al hospital hay que respetarlo, por eso trabajamos tanto para jerarquizarlo al hospital y para darle el mejor servicio de salud pública a todos los que necesiten de nuestro hospital. Vamos a un tema un poco más social, porque también en la gestión de Jorge Bertrán, como director del hospital, se puso en marcha un proyecto que finalmente y alegremente llegó, y con suerte, que fue la recuperación de la capilla del hospital, algo muy emblemático y que pasó por diferentes estadios a lo largo de los últimos años. Incluso allí en alguna época, cuando ya no funcionaba como capilla, se utilizaba como depósito, como una especie de morgue, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo fue todo ese proceso, Jorge? Y la verdad que cuando nosotros ingresamos, bueno, como toda nueva gestión, primero lo que uno tiene que abocarse fuertemente, y es la misión, es a restablecer el funcionamiento de un hospital, o sea, trabajar sobre la parte de salud en sí. Y bueno, la capilla desde el primer día a uno ya la había pegado, porque ediliciamente es hermosa. Y bueno, de alguna forma u otra se había acercado gente preguntándome si iba a existir la posibilidad o no de recuperar la capilla. Vecinos del mismo barrio en sí, y bueno, después la señora Lelé de Grotter, que es una señora que tiene 80 años, se había acercado una vez a hablar ahí con gente del Sanco, y yo ese día justo estaba, la escuché con muchísimo interés, con mucho deseo. Y bueno, le había prometido de palabra de que yo tomaba el compromiso y que cuando existía la posibilidad de poderla empezar a recuperar lo íbamos a hacer. Así que bueno, pasaron 3, 4 meses. Un día, en ese entonces estaba como ministro el doctor Miguel González. Lo llamé por teléfono y le dije que tenía el deseo de recuperar la capilla, que era un patrimonio histórico de nuestra querida ciudad y una necesidad para la gente con el hospital. Así que bueno, conformamos un grupo de rafaelinos maravillosos, donde le pusimos amigos de la capilla a ese grupo y empezamos a trabajar. Y bueno, con la fuerte ayuda de ustedes, Oscar, porque eso lo tengo que destacar, el periodismo acompañó y todos los meses estuvo al lado nuestro y nos fue siguiendo y ayudándonos a transmitir el deseo de recuperar la capilla, y la Rafaela en sí, el rafaelino en sí, las empresas y un compromiso comunitario, ¿no? Un compromiso comunitario que nos hizo llegar a juntar 1.300.000 pesos, que es lo que salió la capilla hace años. Bueno, doctor, nos están quedando pocos minutos en el programa. Me gustaría que usted haga una reflexión o que nos cuente si quizás hay algún proyecto o alguna intención de trabajar más en lo que tiene que ver con pediatría y neonatología, que es un servicio que hoy por hoy no está en la región y que cualquier familia que tenga alguna urgencia o que necesite de este servicio tiene que trasladarse a la localidad de Santa Fe. Sí. ¿Cómo se está trabajando o por qué motivo hasta el día de hoy no se puede tener un
un servicio como estos en la localidad? Sí, la verdad que bueno, desde ya tenemos a la ministra que es médica pediatra y ella todo lo que es prevención, vacunación es especialista y siempre le interesó muchísimo ahondar sobre lo que es la pediatría en sí. Nuestro hospital tenía un servicio de pediatría que funcionaba bien, pero tenía un porcentaje de guardias activas y guardias pasivas durante el transcurso del día. Bueno, ese servicio se fue potenciando con mayor incorporación de profesionales médicos pediatras y en primer lugar se empezó a conformar un servicio de guardia activa a las 24 horas. Eso hizo que tomemos el nuevo desafío, que era la orden que nosotros teníamos a nivel ministerial, de empezar a tomar los pacientes que venían no solamente de nuestra ciudad de Rafaela, sino del nodo y no derivarlos más a Santa Fe. Ese fue nuestro primer desafío. Y bueno, dentro del equipo de dirección ahí tenemos a la doctora María Elena Infeld, que es la coordinadora dentro de la dirección de lo que es el servicio de pediatría, de neonatología y ginecología. Bueno, lo llevó muy bien. O sea, con toda la ayuda del mismo ministerio que empezó a venir a prestarnos la capacitación y la formación de cómo teníamos que encarar ese nuevo servicio, más toda la concientización a los médicos en sí, se tomó el desafío. Las derivaciones pediátricas, que lo habíamos charlado un poco con Oscar, disminuyeron en forma significativa, pero significativa. Y las derivaciones de neo, bueno, el servicio tiene una complejidad maravillosa. Hoy por hoy es lo mejor en lo que es el servicio neo de nuestro querido hospital. Y después empezamos a lo que, ahí voy puntualmente a tu pregunta, a capacitar médicos pediatras. Hoy nuestro hospital tiene residencias pediátricas. 2 ingresaron el año pasado, más 2 este año. Ya tenemos 4 médicos pediatras, más los médicos de planta. Y eso va destinado ¿a qué? A que nosotros formemos especialistas pediatra para que después empiecen a ir a las zonas aledañas. Sunchales, Ceres, Sunchales hay un claro problema, la falta de pediatras, de tener que trasladar hasta incluso pacientes a esta localidad por no tener quien los reciba a los bebés. Exacto, esa es una realidad. Así que bueno, ese es un camino que espero que se siga sosteniendo y se siga potenciando, porque esa es una misión importantísima. Formar médicos en nuestro hospital ya es algo que, ya lo hablo como médico, es importantísimo. O sea, que nuestro hospital genere recurso médico especialista es fascinante. Y bueno, y el que podamos generar médicos especialistas en pediatría más aún. Aparte, lo importante y el objetivo de esto era que la formación de ese médico, porque las derivaciones, como vos bien dijiste, las recibimos de Sunchales, de San Cristóbal, de Ceres, de Tostado, va conociendo la idiosincrasia y la calidad de esos pacientes de esta zona. Entonces, de esa forma ya el médico tiene un perfil de conocimiento y sabe qué pacientes estamos recibiendo y cuáles son las patologías más frecuentes y el trabajo que tenemos que hacer. Ese médico que se forma en Rafaela, que ya ha hecho lazos con los hospitales aledaños, no va a tener ningún problema en decir un día, che, me voy a trabajar a Sunchales, che, me voy a trabajar a Ceres, me voy a trabajar a San Cristóbal. Doctor, para cerrar, porque se nos va el tiempo, una línea. En el mediano plazo es muy probable que se inaugure el nuevo hospital de Rafaela. Este actual efector quedará seguramente para una disponibilidad que ya veremos cuál será. E independientemente de si usted va a continuar o no como director, ¿cuál es el deseo que tiene para el futuro de la salud en la ciudad? El deseo es que el programa de salud pública que está llevando adelante nuestra provincia no se caiga, se potencie cada vez más, que se saque todo lo bueno que se ha hecho y se siga trabajando fuertemente. No por nada el sistema de salud pública de la provincia está siendo observado y es felicitado por las provincias aledañas de Santa Fe. El deseo que nosotros tenemos es que, por un lado, cuanto antes esté el hospital nuevo, nosotros ya prácticamente a todo el personal médico, enfermero, administrativo, camillero, mantenimiento, está preparado para hacer el cambio, para ir a un nuevo hospital, porque esa fue nuestra tarea también y nuestra misión. Los desafíos fueron muy fuertes y el cambio mental que tuvimos que trasladar a todo el personal para que sepa cómo teníamos que trabajar para cuando nos tengamos que ir al nuevo hospital, eso ya esté.
prácticamente en un 80% eso está ya conformado. La gente está capacitada para poder hacer el traspaso a una nueva estructura, a una mega estructura de salud pública. Y el deseo fuerte es ese, Oscar, que se siga trabajando en este modelo de salud pública, que se siga potenciando y bueno, que sea beneficioso para toda la gente que necesite de él. Ese es el sueño que uno tiene. Y seguir trabajando sobre un hospital escuela, ese es el otro. Acá se tienen que formar los médicos en nuestra ciudad de Rafaela. Rafaela es la tercera ciudad de nuestra provincia, entonces acá tiene que empezar a trabajar sobre un hospital escuela. Acá tuvimos la posibilidad y está ahí en una pista que va a empezar a carretear, de poder poner una facultad de medicina acá en Rafaela. Yo creo que ahí estamos ya en condiciones de poderlo hacer. Acá ha venido un decano de Capital Federal, un médico de una facultad de medicina, un decano, que ha visto nuestro hospital, habló con la ministra y medianamente las condiciones están dadas. Entonces tenemos que empezar a generar recursos médicos también. Y esa es una posibilidad y una chance que no tenemos que perder. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, pero ha sido un verdadero placer dialogar con usted. No, la verdad que yo soy el agradecido, agradecerte a vos, agradecerte a Oscar como siempre. Bueno, poder haber medianamente transmitido lo que uno está haciendo y cuáles son los deseos. El doctor Jorge Bertrán, el director del hospital de nuestra ciudad de Rafaela. Nos reencontramos el jueves próximo. Así es, el próximo jueves por todos los cables de la región.